Vénganse más acá. Alguien te quitó el asiento de ahí. ¿Tienes una extra? ¿Pero tiene? La tengo aquí escrita, pero se cierra cuando yo quiero ver. Sí, así me pasa. Se esconde cuando yo quiero usarla. Bien. Espero de que el trabajo que hizo el pastor Juan les sirva. Y ayer estuvimos hablando sobre el proceso de salvación. Incluye arrepentimiento, y decíamos que el arrepentimiento es el primer paso para el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es porque usted se bautice. Claro, conlleva bautismo en agua, pero el nuevo nacimiento es un proceso que le hemos conocido como el proceso de salvación, pero es un paquete completo. Pues hablando con el hermano Saúl, le decía yo que como cuando usted va a comprar un combo, ¿verdad?, a McDonald's, le pueden vender las papas por separado y el refresco por separado, pero la hamburguesa no puede ir separada. La hamburguesa no se va a comer solo el pan, o no se come solo la carne, o no se come solo la mayonesa o los ingredientes. La hamburguesa es un paquete completo. El nuevo nacimiento es un proceso que conlleva 5 aspectos. ¿Cuáles son los aspectos que conlleva el nuevo nacimiento? Ustedes ya lo saben, ya el pastor se los enseñó. ¿Qué lleva? ¿Qué conlleva? Arrepentimiento, creer. ¿Qué es lo que tiene que creer? Eso es muy importante, porque a la gente, si yo le pregunto a un demonio si cree, ellos creen en Cristo. El mundo cree. Si usted le pregunta a un católico si usted cree en Jesús, ¿qué le va a decir el católico? Que sí cree. Entonces no es un simple creer. ¿Qué es lo que tiene que creer? Creer que Jesús murió, fue sepultado y que resucitó de los muertos. Muy bien, entonces llevamos arrepentimiento, creer. Tercero, o otro, ¿qué es lo que tiene que confesar? Que Jesús es el Señor. Muy bien. 4, ser bautizado en agua. Y 5, el bautismo del Espíritu. Si el Señor nos permite, el viernes vamos a hablar sobre el bautismo del Espíritu, porque algunos confunden el bautismo con el Espíritu y otros confunden el bautismo del Espíritu. Son dos cosas diferentes. El Espíritu es una persona, pero eso lo vamos a ver el día viernes, si el Señor nos concede la oportunidad, ¿verdad? Si todavía me trae de regreso el pastor Juan. A veces yo no sé si está contento, está arrepentido de haberme invitado a estar aquí. No es cierto, él es un hombre de Dios muy, muy especial. Ustedes tienen las hojitas ahí, y la verdad es que por falta de tiempo no podemos terminar todo, pero yo quiero hoy hablarles sobre el confesar el señorío de Cristo. Es muy importante todos los aspectos. Por eso, qué bueno que usted ya tiene una copia en sus manos. Me interesa que usted lo lea, por el Espíritu usted lo digiera y que le sea útil para el trabajo evangelístico que nosotros tenemos que hacer. Esta es una tarea no de un grupo,
sino es la responsabilidad de todo discípulo de Misión Cristiana del Calvario evangelizar. Entonces se le está proveyendo la herramienta para que el trabajo evangelístico sea correcto y que no tengamos una idea vaga de qué estamos hablando, sino que nosotros tengamos un fundamento correcto, es decir, bases sólidas en cuanto a las escrituras, porque es en base a la palabra de Dios que nosotros tenemos que hablar. Muy bien, veamos entonces en Romanos capítulo 14, versículo 11. ¿Qué dice Romanos 14, 11? Bueno, para los que están buscando la página, es la 14. En el manual que tienen es la página 14. Todos juntos, ¿qué dice la escritura? Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Quiero que veamos lo que implica el confesar el señorío de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de Señor, la palabra Señor tiene que ver con un vocablo griego que algunos le dicen Kyrios o Curios. La verdad no sé cómo se pronuncia, no tengo el lenguaje griego, pero el término que de donde viene la palabra Señor es la palabra Kyrios o Curios, que significa Señor. Quiero explicar esto porque es muy importante que nosotros tengamos claridad en cuanto al señorío de Jesucristo. Muchas personas confunden la palabra Señor por no tener la amplitud del entendimiento de lo que significa la palabra Señor. La palabra Señor tiene una connotación mucho más amplia de la que nosotros nos imaginamos. Hoy en día a cualquier persona le decimos Señor, pues Señor de la basura, el Señor del pan, el Señor del trabajo, a cualquiera le decimos Señor. Pero yo quiero que en esta noche nosotros entendamos el término que se emplea en la escritura cuando se refiere al señorío de Jesucristo. Por eso escribí algunas palabras que significan la palabra Señor y tomé algunas versiones de la escritura para que nosotros podamos entender esto. En primer lugar, vemos que la palabra Señor significa soberano. Cuando nosotros hablamos del soberano, estamos hablando de un monarca o de un rey que tiene absoluto control de todo. Cuando hablamos de soberano, estamos hablando de que puede hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Ese es soberano. Nosotros hemos dicho que nuestros países son soberanos, libres e independientes. Por lo menos en Guatemala hay una expresión que dice Guatemala libre, soberana e independiente. No sé cómo se dice en otros países si usan ese término. Nuestra república es soberana. Pero lo que estaba diciendo, o lo que la persona está tratando de decir que es soberana, es que decide por sí misma, toma las decisiones que quiere por sí misma y nadie tiene el control más que esa persona. Eso es lo que significa la palabra soberano. Quiero que entendamos que Jesucristo es el Señor, y esa palabra Señor implica que es el soberano. Cuando vemos en la escritura, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 4, versículo 24, dice la palabra del Señor: y ellos, habiéndole oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, ¿cómo fue que dijeron ellos? Soberano Señor, tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos estaban expresando de Jesucristo que era el que tenía el control de todas las cosas. La pregunta es, cuando nosotros vinimos a Jesucristo, ¿realmente confesamos el señorío de Jesucristo diciéndole,
yo creo que tú eres el que tiene el control de todo. Porque hay muchas personas que vienen a Cristo, pero siguen teniendo el control, pues. En la casa, ¿quién tiene el control? Algunas son las señoras las que tienen el control, ¿verdad? El único control que tiene el hombre es el de la tele, porque no lo suelta. ¿Por qué se ríen los varones? Porque les di en el clavo, ¿verdad? Pero cuando hablamos del término Señor, es decirle, tú eres el que tiene control sobre todas las cosas. Y cuando yo le confieso como el Señor de mi vida, yo le estoy diciendo, yo quiero que tú tomes el control de mi vida y que todo lo que tú dispongas, todo lo que tú quieras, eso es lo que yo voy a hacer. ¿Cuántos confesaron a Jesucristo en esa manera? ¿Cuántos le dijeron, yo quiero que tú tomes el control de mi vida? Y si tú dices que brinque, brinco. Si tú dices que me hinque, me hinco. Porque algunos le dijeron Señor, pero no entendieron qué significa la palabra Señor, porque cuando Él dice algo, no obedecemos. Entonces no es el Señor. Pero la palabra Señor significa entonces que es soberano, que tiene el control sobre todas las cosas. En Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 5, ¿qué nos dice Apocalipsis 1:5? Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito, ¿y qué dice que es? Y el soberano, ¿de quién? De los reyes de la tierra. Entonces, Él es el que tiene el control sobre todos los reyes de la tierra. ¿Cuántos reyes hay aquí? A ver, ¿cuántos reyes hay aquí? ¿Cuántas reinas hay aquí? No, usted no es reina, ¿ve? Discúlpeme, usted no es reina. Usted es rey. Me las agarré, ¿verdad? Las agarré de bajada. A todos le dicen amén. No, cuidado, a todos le diga amén. Las mujeres no son reinas, en Cristo son reyes, porque en el Señor no hay acepción de personas. Amén. Así que las hermanas no se sientan menos. Ustedes son reyes. Ustedes están al nivel en que el Señor las ha constituido como reyes y sacerdotes para Dios el Padre. También los varones, por supuesto, ¿verdad? Que han creído en el Señor, hemos sido llamados reyes y sacerdotes. Ahora, dice la Escritura que Él es soberano. ¿Sobre quién es soberano? Ahora sí entiende que es sobre usted, pues, ¿verdad? Porque Él es el soberano sobre los reyes de la tierra. Él es el que tiene el control de nuestra vida. Él va a disponer conmigo lo que Él quiere. Él va a hacer conmigo lo que Él determine. Amén. Yo no soy un títere, pero yo le rendí mi vida a Cristo para que Él la gobierne, para que Él sea el soberano. Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Él tiene previsto lo que yo tengo que hacer. Por lo tanto, yo debo someterme a la soberanía de Cristo para que entonces mi vida pueda ser gobernada por el Señor. Ahora, veamos aquí por favor en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 15. Vemos aquí, dice, la cual a su tiempo mostrará. ¿Qué dice que va a mostrar? El bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Quiero que entonces nosotros tengamos claridad que cuando nosotros confesamos a Jesucristo como Señor, lo que nosotros estamos diciéndole, yo te confieso como el que tiene la potestad, la autoridad, el control, el dominio sobre mi vida. Amén. No voy a hacer lo que yo quiero, sino que voy a hacer lo que Él se determinó a hacer conmigo. Amén. ¿Cuántos están determinados a hacer lo que el Señor quiera con ustedes? Entonces usted sí le reconoció como soberano.
Ahora veamos el otro aspecto de lo que significa la palabra Señor. La palabra Señor también significa dueño. Y un dueño es quien tiene dominio o señorío sobre otra persona o cosa. Es quien posee todo y a quien le pertenecen. En Deuteronomio capítulo número 14, capítulo 10, versículo 14 dice: he aquí que a Jehová tu Dios pertenecen. ¿Quién pertenece? Los cielos. ¿Y qué más? Aún los cielos de los cielos. ¿Quién más? La tierra. ¿Y qué más? Y todo lo que en ella hay. Nada queda, no queda nada que no sea de Él. Pues el Señor es creador de todo. Él es el dueño. Mire, hermano, el gran problema nuestro es cuando nosotros pensamos que las cosas son nuestras. Pensamos que los hijos son nuestros. Pensamos que las posesiones son nuestras. Y a veces nos aferramos a las cosas y a las personas, atribuyendo como que las personas fueran nuestras. Yo entendí, hermanos, que ni mi vida, ni las posesiones que tengo, ni siquiera mis hijos me pertenecen. Todo le pertenece al Señor, porque Él es dueño de todo. Amén. Yo creo que les conté la vez pasada el testimonio de que un día el Señor me dijo: dame tu carro. Y se me hizo fácil. Mi esposa me llamó: fíjate que tenemos una necesidad, vende el carro, le dije yo, y paga del carro. Y en lo que el muchacho lo lavó para venderlo, se fue a dar una vuelta y se accidentaron, se mató uno, y total que el asunto, por haber habido un difunto en el vehículo, pues el vehículo se fue detenido y andaban buscando al dueño del carro. Nos metimos en un problema fuerte por ahí. Sin embargo, el Señor me dijo: es que eso es mío, yo puedo hacer con él lo que yo quiero. Amén. Así que todo lo que usted posee, pero hermano, si a mí me costó con el sudor de mi frente, lo gané. Sí, pero no es suyo. Pero mire, hermano, todos los años que he trabajado, usted sabe que primero me costó el estar legal aquí, después traer a toda mi familia aquí, y ahora estar aquí, y ahora usted me dice que nada me pertenece. Pues no te pertenece. Aún tu propia vida le pertenece al Señor. Y si el Señor dice que quiere tu vida, es de Él, pues. ¿Cuántos lo creen así? Porque a partir de hoy algunos o se van a ir o verdaderamente se van a convertir a Cristo. Porque a algunos no les gusta eso. ¿Cómo que es de Dios? Pues sí, hermano, todo es del Señor. Él es el dueño de todas las cosas. Eso es lo que significa la palabra Señor, dueño de todo, a quien le pertenece todo. Y ni mi familia me pertenece a mí. Claro, es mi responsabilidad cuidar, proveer, sustentar, alimentar, vestir. Esa es mi responsabilidad, pero ni aún eso es mío, es del Señor. Si el Señor me pide un hijo para que se vaya a predicar, pues se va a ir, porque el Señor así lo determinó, pues. Amén, hermanos. Para que aprendamos que todas las cosas son del Señor. Eso es lo que significa la palabra Señor, dueño absoluto de todas las cosas. Muy bien. La palabra también Señor significa jefe. Esa palabra la entendemos nosotros, ¿verdad? Porque trabajamos y siempre hay una persona que está por encima de nosotros y que tiene que ver con darnos órdenes o decirnos lo que se tiene que hacer. Y la palabra jefe significa superior o cabeza de una corporación, partido u oficio. También se refiere a un militar con cualquiera de los grados de comandante, teniente coronel y coronel del ejército, o los capitanes de corbata, capitán de fragata y capitán de navío en la marina. Esa definición está en el diccionario. ¿Qué significa jefe? Es alguien que tiene autoridad, que es cabeza. Y hermanos amados, el problema es que cuando el Señor ha dado órdenes,
nosotros no lo vemos. Los que han estado en el ejército saben que si el jefe da una orden, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que cumplir. El problema es que la iglesia no ha entendido que Cristo es el jefe y Él puede dar una directriz o una orden, pero la iglesia no hace caso porque no ha entendido que Él es jefe. Yo estoy explicando esto para que entendamos que cuando el Señor diga algo, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo, ejecutarlo. Pero hemos venido a un evangelio, es que lamentablemente el evangelio que se nos predicó fue un evangelio de oferta. Mire, acepte a Cristo y todos sus problemas se le van a acabar. Eso es una mentira. Si a usted le predicaron ese evangelio, le mintieron. Suena bonito, pero no es bíblico, no es escritural, no está en la escritura. Porque cuando alguno viene a Cristo es negarse a sí mismo totalmente y que Él haga conmigo lo que Él quiere, pues. Y que yo estoy sometido en un sentido correcto de obedecer a Él como jefe, como cabeza, como el que tiene la más alta autoridad sobre mi vida. Si usted no aceptó a Jesucristo con ese entendimiento de que Él es el jefe y que usted le va a rendir cuentas a ese jefe, déjeme decirle, usted necesita esta noche pues volverse a convertir a Cristo, pero como el jefe. Usted le crea como el jefe, como la autoridad de su vida. Amén, hermanos. ¿Cuántos están determinados a hacer lo que el Señor dijo? Muy bien. Quiero que veamos en la escritura, en la traducción lenguaje actual, en Hechos capítulo 5 versículo 31. Hechos 5:31 nos dice aquí: Dios ha hecho que Jesús se siente a la derecha de su trono y le ha nombrado jefe y salvador, para que el pueblo de Israel deje de pecar y Dios le perdone sus pecados. Entendamos entonces que si algo hizo Dios con Jesús es que lo colocó como jefe. Ahí vemos otra escritura, por favor ayúdeme, en Efesios 1:10, en la versión traducción lenguaje actual, dice: cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas, ¿qué dice que va a pasar? Pondrá como jefe a Cristo. Mire, hermano, si algo tenemos que entender, que el que va adelante, el que tiene la autoridad, el que va a dirigir todas las cosas es el Señor Jesús. Aleluya. Como jefe. Entonces, ¿por qué nos cuesta a nosotros ver a Jesucristo como jefe? ¿Cuál es el problema con la iglesia? Que hoy el Señor dice algo y no hacemos lo que el Señor dice, porque no hemos visto a Jesús como el jefe. Aleluya. Ahora, hay otra escritura aquí que es Efesios capítulo 1 versículo 22, siempre en la versión traducción lenguaje actual. Dice: Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Si alguien es el jefe en la iglesia, es el Señor Jesucristo. Cristo es entonces para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia estará completa. Eso es lo que dice Efesios. Él está al frente de la iglesia como el jefe. Amén. Ahora, ¿cómo debemos ver entonces a Jesucristo cuando dice algo? Como jefe. ¿Por qué a su jefe terrenal usted sí le hace caso? Y no le paga bien. Bueno, a lo mejor algunos sí nos tocaron buenos jefes, ¿verdad? Pero no hay jefe como Cristo, pues que Él sí paga bien. Pero ¿por qué nos cuesta? Las veces nos cuesta obedecer. Fíjese que Jesús dice muchas directrices y nos cuesta obedecer las directrices. Amén. ¿Cuántos fueron a su grupo de comunión familiar esta semana que pasó? Fueron. ¿Y cuál fue la directriz que les dieron? A ver, ni se acuerdan. Si les pregunto, ni se acuerdan.
Eso significa que nosotros tenemos que poner mucha atención a las directrices que el jefe nos da. Amén. Esa es una exhortación como grupo de comunión, a usted como discípulo en el grupo de comunión familiar, a obedecer, a atender las directrices que el jefe nos da. Muy bien, veamos otro aspecto, por favor. La palabra que comúnmente se usaba antes, ahora ya no, él es el amo, ¿verdad? Y antes habían hacendados, ustedes recordarán, los de México, hay muchas personas que tenían su hacienda o su rancho, como dicen en México. En Guatemala dicen su finca. Habían personas que tenían una propiedad y sobre esa propiedad pues tenían empleados que les llamaban sus sirvientes, sus siervos, ¿verdad? Anteriormente también, cuando había la esclavitud, habían personas que eran los dueños de las personas, y a esas personas se les llamaba amo. Pues déjeme decirle, cuando el amo decía algo, el sirviente tenía que atender al amo. Y si el sirviente estaba cansado, pero llegaba el jefe, el amo era atendido por sus siervos. Y primero comía el amo, y si alcanzaba, comía el sirviente. El problema es que no hemos visto a Jesucristo como el amo de nuestras vidas. Hemos venido a un evangelio donde Cristo es el sirviente y nosotros somos los amos. Solo póngase a pensar cómo son sus oraciones. En sus oraciones se evidencia que Él es el siervo y nosotros los amos. Le decimos: Señor, guarda mi casa, guárdame en el camino. Señor, protege mi familia. Mira, que te pido por mis hijos que los sanes, que los guardes, que los cuides, que los protejas. Manda ángeles, Señor, que los rodeen por arriba y por abajo. Mi hermano, perdóneme, pero Él no es guardián de nadie, pues. No es una compañía de seguridad. Pero nosotros luego lo mandamos: Señor, guárdanos, protégenos, ve con nosotros adelante y cuídanos por atrás. Y te pido que te quedes en mi casa, que ahorita que no voy a estar, para que no se metan los ladrones. Nuestras oraciones dicen muchas cosas, hermanos, pero no hemos visto a Jesucristo como lo que Él es. Él es el amo. Aleluya. Él es el amo. Yo tengo que hacer lo que Él dice. Aunque a mí me lleve el río, Él tiene que estar bien. Amén, hermanos. Eso es lo que debe cambiar, esa mentalidad, para que cuando alguien se convierta a Cristo, venga con una actitud de servir al Señor, de hacer lo que el Señor dice. Amén. Ahí en la escritura, hay una escritura en el libro de Colosenses capítulo 4 versículo 1, nos habla donde el apóstol Pablo le dice, Colosenses capítulo 4 versículo 1, ¿cómo dice? Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros, ¿qué dice? Tenéis un amo en los cielos. ¿Quién es nuestro amo entonces? Es Cristo Jesús. Si de alguna manera nosotros tenemos que ver a Jesucristo, es como el amo de nuestras vidas. Dejemos de hacer oraciones donde los amos somos nosotros y Jesucristo es el sirviente. Veamos desde la perspectiva de nuestras oraciones que Él es el que tiene el control de todo y Él sabe lo que está haciendo. Amén. Que no todo nos va a salir color de rosa, pues. El problema cuando se le predica el evangelio a muchas personas, quieren que el Señor les haga todo, así como que fuera ¿qué? El mago que sale de la lámpara, frota la lámpara y sale el genio, ¿verdad? Y ahora concédeme mis deseos. No, hombre, Cristo no está para que complacerte en tus deseos. Debes entender que ese no es el Cristo que estamos hablando. Miren, es muy diferente que Él en su grande misericordia nos bendice
Es muy diferente. Él nos ama, nos protege, nos cuida, pero no porque nosotros se lo pidamos, es que Él es así, esa es su naturaleza. Amén. Entonces cambiemos ese chip que nos vendieron cuando nos convertimos a Cristo, donde los que vamos a hacer todas las órdenes las vamos a dar nosotros. No, hermanos, nosotros no vamos a dar las órdenes, Él da las órdenes y yo obedezco las órdenes del Rey. Ese es el Señor. Eso significa la palabra Señor. Cuando usted confiese a Jesucristo como Señor, es que usted le va a estar diciendo: tú eres el amo de mi vida y yo voy a estar a tu servicio. Amén. Bien, la otra palabra es cabeza. Cuando habla de lo que es cabeza, dice persona que gobierna o persona que preside una comunidad, una corporación o muchedumbres. En el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 18 nos dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cuando habla de Cristo como cabeza, está hablando que Él es el que dirige, el que toma las decisiones, es el que primeramente lleva las directrices a todo el cuerpo. Él es la cabeza, Él tiene la preeminencia. Cuando hablamos de tener la preeminencia, es que Él es primero. El Señor nunca va a ser el segundo, ni mucho menos el último. Él es primero, nos guste o no nos guste, Él es primero. Amén. El problema nuestro es que nosotros se nos enseñó una cultura de querer siempre ser los primeros, y se nos metió que queremos ser los primeros, y al punto de que en la iglesia queremos ser los primeros. Pues el primero es Cristo, Él es la cabeza. Nosotros como seres humanos tenemos un cuerpo, y en ese cuerpo tenemos una cabeza. La que dirige el cuerpo es la cabeza. El pie no se puede mover por sí solito, porque obedece a directrices de ¿quién? De la cabeza. Así debe ser la iglesia. La iglesia no debe moverse, sino más bien por dirección de la cabeza, que es Cristo. El problema es que cuando nosotros vinimos a Jesucristo, no se nos dio a conocer que Él es la cabeza, pero debemos enseñarle a las personas a quienes evangelizamos, a quienes les estamos hablando, que Jesús es la cabeza y que nosotros vamos a obedecer esa cabeza. ¿Por qué vamos a obedecer esa cabeza? Porque Él como cabeza nos va a poder dar directrices correctas, y las reacciones de este cuerpo van a ser reacciones correctas si solamente está siendo dirigida por la cabeza. Dice aquí, si seguimos leyendo, haciendo una suma de todos estos temas. ¿Cuáles temas? Sí, ¿cuáles? A ver, soberano, dueño, amo, cabeza, jefe. Si hacemos la suma de esto, eso significa la palabra Señor. Entonces si entendí lo que es Señor, entonces si estoy entendiendo. Lo que nos debe llevar entonces a nosotros es ver a Jesucristo como lo más alto, lo más excelso, el amo, dueño, rey, soberano sobre todas las cosas en la tierra y en todo el universo. Así es como usted debe ver a Jesucristo. Si usted no había visto a Jesucristo de esa manera o en esa magnitud, hermano, yo le digo, hoy es el momento de que usted le diga: hoy yo te confieso como el Señor de mi vida, para que a partir de hoy tú seas el jefe, la cabeza, el dueño, el amo, el soberano de mi vida, el que va a hacer conmigo lo que quieras hacer conmigo. Ahora, si nosotros vemos en las Escrituras, nos habla de que Dios es dueño de todo, y cuando puso al hombre en el huerto le dio potestad y dominio. Si nosotros vemos aquí en Génesis, ¿qué dice Génesis 1:28?
Sigamos hasta el final. Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os servirá, os será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Ahora, quiero que veamos este panorama. Entendiendo que Jesús es el Señor de todo, el dueño, el amo, el jefe, la autoridad, el soberano, Él le pertenece todo. Viene Dios y cuando creó al hombre, dice que Dios le dio al hombre potestad. Le dio al hombre una autoridad para señorear. Si usted lo leyó ahí lo encontramos. Le dio órdenes y dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Y qué sigue diciendo? Fíjese que le dio potestad de fructificar, de multiplicar, de llenar la tierra, pero le dice: y sojuzgarla. Pero también le dice: y señoread. Fíjese que todo lo lindo que el Señor le dio al hombre, eso es una autoridad delegada. Viene Dios siendo el dueño de todo, el que tenía autoridad sobre todo. Ahora viene y le da al hombre la facultad, le da directrices de qué es lo que tiene que hacer, pero también le delega autoridad para sojuzgar y para señorear. ¿Y sobre qué tenía que señorear? Ahí lo dice y señorea sobre los peces, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué más? Y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será útil para comer. Y fue así. Se estableció así. Quiero que entendamos, hermanos, que el Señor, siendo el dueño de todo, viene y le dio al hombre esa facultad de señorear. Ahora, me preguntaban a alguien: hermano, ¿y por qué tantos huracanes y tantos temblores y tantos terremotos y tantas? Digo, porque el hombre no está ejerciendo su función. ¿Quién cree usted que tiene que poner en orden la naturaleza? Dice que la creación anhela la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. Es que está esperando que nosotros tomemos nuestro lugar, pues. Si algo está haciendo el Señor es mostrando esa gran misericordia y llevándonos a nosotros primeramente a poner en orden las cosas. Él es el Señor, Él es el soberano, Él es el dueño, Él es el que tiene control sobre todas las cosas, pero ahora nos quiere delegar a nosotros. No solamente quiere, ya nos delegó a nosotros, sus hijos, esa potestad. Él dice: toda potestad me dan en los cielos, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Nos dio su poder, ¿o no nos dio su poder? Entonces, hermanos amados, es importante que nosotros, cuando vengamos y presentemos el evangelio de Jesucristo, hagamos ver a las personas que esas personas necesitan ver a Jesucristo como el Señor de sus vidas, como el dueño y amo sobre ellos. ¿Para qué? Para que entonces el Señor pueda dar cumplimiento a lo que Él estableció. Dice aquí: sin embargo, al desobedecer al Señor y someterse a Satanás, el hombre lo que había recibido de Dios se lo estaba entregando todo a Satanás. Pues cuando el diablo tentó a Jesucristo, el Señor no le dijo que no era cierto, porque fue así. Viene el diablo en Lucas capítulo 4, versículos 5 al 6. Dice que el diablo lo llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero se la doy. Cristo no le reclamó y le dijo: no es cierto, mano. No, el Señor no le reclamó porque era cierto. ¿Quién se lo dio? A Satanás.
El hombre. Por eso Jesucristo no se puso ahí al tú por tú, no, diablo mentiroso, tú. No, era cierto. El hombre se lo entregó a Satanás cuando se sometió a su gobierno, cuando se sometió a las palabras que Satanás le había dicho, se sometió en obedecer lo que el diablo le estaba haciendo. Allí le estaba entregando el poder y el dominio que Dios le había dado. Hermano, cuando usted obedece a las palabras de Jesucristo, usted le está reconociendo como Señor de su vida. Y cuando usted obedece al diablo y le está diciendo, sí, roba, miente, pelea, mira eso que no debes ver, y cuando usted se somete a eso, usted está reconociendo al diablo como su Señor. Ahora la pregunta en esta noche es: ¿quién es tu Señor? ¿A quién obedeces? ¿A quién sigues? ¿A quién es que estás haciéndole caso tú en tu vida? El problema de muchos cristianos es que dicen Jesús es mi Señor, pero cuando el diablo les dice brinca, brincan. Estoy hablando de brincar, pero por supuesto el diablo no le dice que brinque, él le dice que haga otras cosas horribles. Y usted sí obedece al diablo. Pégale a tu mujer, grítale, dile vieja cochina. Y sí, el hombre le dice vieja cochina. Y viene el diablo y le dice a la mujer: no te dejes, tú eres una mujer fuerte, valiente, contéstale más duro. Y no solamente le conteste, aviéntale el sartén. Y sí, dice la otra, ¿verdad? Y le grita y le avienta el sartén. Entonces, ¿quién es el Señor de ellos? Cristo no es. A quien tú obedeces es tu Señor. Creo que algunos matrimonios se van a tener que reconciliar hoy con el Señor, ¿verdad? Sigamos. Dice: pero Cristo al venir a la tierra tuvo que recuperarlo legalmente, al pagar el precio con su propia vida en la cruz del Calvario, porque sin sangre no hay remisión de pecados. En Romanos 14, 8 y 9 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Ahora entiende usted por qué Cristo murió y resucitó. Tenía una razón por la que Cristo tenía que morir y resucitar. Él murió y resucitó para ser Señor de todo. Porque la única manera de recuperar su reino, de recuperar lo que estaba perdido, era por un precio legal. Porque legalmente el hombre se lo entregó al diablo. El diablo se lo entregó legalmente. Mejor dicho, Adán y Eva le entregaron legalmente el poder al diablo. Entonces Cristo, siendo Dios, Él pudo haber dicho: yo soy Dios y ahorita, Satanás, me lo devuelves. Pero como Dios es justo, Él no se impuso por ser Dios, Él lo hizo en justicia. Fíjese cómo es Dios. Dios es justo, no arrebata, ni le fue a reclamar al diablo: ¿por qué los engañaste? No, Él vino a recuperar legalmente. Por eso el reino legalmente le pertenece a Cristo. Por eso tuvo que haber un juicio legal. Cuando trajeron a Jesucristo ante Pilato, ¿por qué cree que Jesús no contestó nada? Para no echar a perder el plan de Dios de recuperar el reino. Cuando Pilato le pregunta: ¿tú eres el rey? Jesús le dijo: para esto he venido, para ser rey, porque lo soy. Eso fue lo único que Jesús le dijo. Pero no le dijo: esta es una injusticia lo que están haciendo conmigo, yo no les he... No, él, miren, enmudeció, no abrió su boca, como muchas hermanitas se ameriarían muy lindas, porque a veces cuando hablan pecan de tanto hablar. No vinieron hoy las que hablan mucho, ¿verdad? Ya no vienen. No estoy diciendo que no hable. Yo lo que estoy diciendo es que así como Cristo, debemos ser cuidadosos para hablar y cuidadosos para callar también, pues, porque a veces hablamos de más.
¿verdad? A veces decimos cosas que no tenemos que decir, que después nos arrepentimos. Ay, ¿por qué le dije? ¿Cuántos se han arrepentido de haber dicho algo que no tenían que haber dicho? Yo creo que todos. Por eso el Señor nos enseña a través de su vida cómo se hacen las cosas. Cristo legalmente recuperó el reino. Cristo en un juicio legal lo trajo de vuelta a sí mismo. Por eso Jesucristo, cuando está con sus discípulos en Mateo 28, le dice en versículo 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Porque no lo recuperó a la fuerza, no fue algo que él haya arrebatado. No, él lo hizo legal. Por eso, hermano, todo lo que usted haga debe hacerlo bien. Amén. Amén. Bueno, sigamos leyendo aquí. Dice la Escritura: pero Cristo, al venir a la tierra, tuvo que recuperarlo legalmente al pagar el precio. Veamos que el Padre, en el penúltimo párrafo, el Padre exaltó a Jesús por cuanto vino y murió. Por su resurrección entre los muertos le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Si usted lee Filipenses capítulo 2 versículo 9, dice: por lo cual también Dios, ¿qué dice que hizo? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese. ¿Qué es lo que debe confesar? Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, cuando llamamos a Jesucristo Señor, no fue nada más un acto de reconocer que Él es el dueño. Él legalmente es el dueño. Él legalmente es el Señor. Él legalmente es soberano. Él legalmente no arrebató, no quitó, no fue a pelear injustamente. Si algo es Dios, es un Dios justo, un Dios recto, un Dios verdadero, un soberano con justicia y verdad. O sea, no nada más arrebató, pues. Quiero que entendamos eso, porque alguien podía ser: aquí el dueño soy yo, porque aquí solo mis chicharrones truenan. No, Él no es así, hermano. Él es justo. ¿Por qué no hemos visto a Jesucristo como el Señor entonces? ¿Por qué no hemos visto a Jesucristo como el juez justo, el Dios justo, el soberano justo, que con justicia recuperó su reino, su gobierno, el poder lo tiene legalmente en el cielo y en la tierra? El problema de la iglesia es que no predica a un Cristo como Señor. Hemos batallado en nuestra vida hablando de Cristo, pero no hemos hablado de la soberanía de Cristo, ni del gobierno de Cristo, ni de la potestad de Jesucristo. Porque Él es el soberano, porque Él es dueño, porque Él es amo, porque Él es cabeza. No hemos explicado eso. Eso tenemos que predicarlo. Amén. Por eso leíamos en Romanos 14:11 que si algo tenemos nosotros que hacer es invocar el nombre del Señor, es confesar el nombre del Señor. O sea, no es solamente una simple declaración. A ver, repita conmigo. Yo te confieso, yo creo que tú eres mi Señor, yo creo que tú eres mi... No es eso. No es que usted lleve a la persona que repita una oración de fe. ¿Quién sabe dónde se inventaron eso? Pero eso no es bíblico. No está en las Escrituras una oración de fe. ¿O está en las Escrituras? El reto que les di la última vez que vine, en febrero, fue que me dijera alguien que hay que aceptar a Jesús como Salvador. No hay una sola escritura que diga que hay que aceptar a Jesús como Salvador. No hay uno solo. Pero eso es lo que predicamos todos los evangélicos. Gracias a Dios, en Misión Cristiana del Calvario ya no se hace eso, porque no es escritural. Ahora lo que nosotros tenemos que enseñar es que Jesús es el Señor. Aleluya. Y que confiese a Jesucristo como el Señor. El término Señor entonces no es algo que está allí nada más por estar.
No, tiene que ver con todo esto, con recuperar reino, con conquistar el reino, no arrebatarle, quitarle el dominio a Satanás legalmente. Por eso es el dueño. Las personas no le pertenecen a Satanás. No hay nada que le pertenezca. Por eso cuando el enemigo venga a usted a quererle quitar a su familia, a sus hijos, a su esposa, dígale: si tú no eres dueño de nada. Pero como usted lo reconoce como el Señor de su vida, pues el diablo no le va a soltar nada, pues, porque también lo tiene atrapado a usted. Ay, no, pastor, ¿cómo va a creer que el diablo me tenga atrapado? Sí, si usted le hace caso, si él dice algo, usted brinca cuando el diablo dice algo, porque su obediencia está inclinada hacia lo que él dice y no lo que Cristo diga. Pero cuando nuestra obediencia sea completa, nuestra obediencia sea perfecta, entonces vamos a ver la libertad a la que Cristo nos llamó. Amén. Ahora, sigamos viendo aquí. Dice, el confesar entonces no es meramente una simple declaración, sino más bien es un juramento de compromiso. ¿Cuántos se casaron alguna vez aquí? Que permanezcan casados. Bueno, cuando usted vino al pastor y le dijo el pastor: ¿aceptas tú a esta mujer como tu legítima esposa? ¿O aceptas tú a este hombre como tu legítimo esposo? Y entonces usted la pensó dos veces, ¿verdad? ¿Será que le digo que sí? ¿Será que le digo que no? ¿Qué dijeron ustedes? Sí acepto. Y por esa palabra, sí acepto, en ese momento usted quedó casado. Por esa declaración. Porque usted no firmó ningún papel delante de Dios que Dios lo tenga ya en su escritorio escrito, ¿verdad? Con un papel de usted. No, usted lo selló ¿con qué? Con una confesión de su boca. Hermanos amados, cuando nosotros confesamos que Jesús es el Señor, ese es un acto de compromiso. Y es eso lo que queda ahí establecido delante de Dios como un compromiso. Como dice aquí, si seguimos leyendo, un compromiso y aceptación de que todo lo que implica el término Señor. Cuando tú confiesas a Jesús como el Señor de tu vida, estás haciendo una confesión donde queda ligado al Señor. Dice, cuando alguien confiesa que Jesús es su Señor, está diciendo implícitamente que le reconoce, que le acepta como jefe, autoridad, que tiene dominio, se somete como siervo a su amo, y que Jesucristo como su soberano puede hacer con él lo que quiera, pues le pertenecerá a él, y todo lo que posee Cristo podrá determinar de todo. Cristo podrá determinar de todo como él quiera. ¿Cuántos aceptaron a Jesucristo así? No me asusten, hermanos, por favor. Pero ese es. ¿Por qué creen ustedes que los primeros cristianos estaban dispuestos a morir por causa de Jesucristo? ¿Sabe que los primeros cristianos los persiguieron? Yo leí un libro que se llamaba ¿cómo se llama? Las catacumbas, los mártires de las catacumbas, hace muchos años. Estoy hablando de unos 40 años. Tengo 54 por si no lo sabía. Me veo joven, pero es por la gracia de Dios. Me veo como de, ¿cuánto me calcula? 30, 40. No es cierto. Pero en ese tiempo leí ese libro y me cautivó, porque el libro escribía ahí cómo los cristianos morían. Dice que algunos cristianos eran el alimento de los leones en el Coliseo romano, y que algunos cristianos, por confesar que Jesús era su Señor, los amarraban a un poste y les prendían fuego.
y servían de antorcha los cuerpos de los hermanos vivos. Servían de antorcha y otros eran el alimento, y ese era el espectáculo de los romanos. ¿Y sabe cuál era el delito? El delito de ellos era que el saludo en aquel tiempo era: César es Señor. Y entonces el otro tenía que contestar: sí, César es Señor. Pero los cristianos, ellos habían reconocido que el Señor no era el César. Para ellos su Señor era Jesucristo. Y entonces cuando les saludaban: César es Señor, ellos decían: no, Jesús es mi Señor. Y como no reconocían al César como Señor, los llevaban a los coliseos, y ahí morían los hermanos confesando que Jesús es el Señor. Hoy a los hermanos les da vergüenza decir que son aleluyas, les da vergüenza decir que son evangélicos, les da vergüenza orar en el restaurante cuando van a comer con el apóstol, cuando van a comer. ¿Sabe por qué? Porque no ha entendido lo que significa que Él es el Señor de su vida. Porque si usted entendiera que Jesús es el Señor de su vida, no le importaría lo que los demás puedan pensar de usted. Usted reconoce que Él es el dueño, el amo, el Señor de su vida. Él puede hacer con usted lo que Él quiere, porque a Él le pertenece su vida. Y si Él le dice que brinque, usted brinca. Y si Él le dice que le hable a uno, usted le habla, porque entiende que Él es el Señor de su vida. Hermanos de Misión Cristiana del Calvario en Arlington, si algo tenemos nosotros que reconocer para nuestras vidas y confesar a Jesucristo, es como el Señor de nuestras vidas, no como un acto religioso, no como un compromiso con el pastor Juan, aunque usted debe estar comprometido porque es el siervo de Dios, no con un compromiso con la iglesia, aunque usted está comprometido con la iglesia, es porque usted tiene un compromiso de vida con Cristo. Su vida le pertenece al Señor, porque la compró con su sangre. Pero hemos fallado, como iglesia hemos fallado, porque no hemos hecho una declaración con nuestra boca de que Él es el Señor. Sigue diciendo aquí que Él le pertenece todo, nuestra vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, le pertenece al Señor. Él es el Rey sobre todos y es Rey de reyes, porque su dominio y gobierno sobrepasan todas las cosas, reinos, poderes y dominios. El gobierno de Cristo sobrepasa a cualquiera, incluso al del más poderoso de la tierra. Su dominio es más que las estrellas y que el universo y que las constelaciones. Él está por encima de todas las cosas. No hay nada que Él no sustente con su poder. Hermano, qué privilegio tan grande el que nosotros tenemos de reconocer a Jesucristo como el dueño de todo y Señor de todo. Dice aquí: no hay nada que su dominio no llene, ya que Él creó todas las cosas y ha vencido, y en justicia ha recuperado todo aquello que el hombre no pudo recuperar o retener. En Apocalipsis capítulo 19 versículos 15 a 16 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del rey, de ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Mire, hermano, al Rey a quien usted se vino a someter es el Rey sobre todas las cosas. No es cualquier cosa, hermanos, no es cualquiera. Dice que su poder y grandeza es tal que le dio vida entre los muertos y nos da vida juntamente con Él. Tiene tal dominio no solo en este siglo, sino que también en el venidero. Eso dice Efesios 1, 19 al 22. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Siga leyendo. Según la operación del poder de su fuerza,
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Y qué dice? Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sobre quién? Sobre todo principado. ¿Sobre quién? Sobre toda autoridad. ¿Sobre quién? Sobre todo poder. ¿Sobre quién? Sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Mire, hermano, la magnitud del poder de Cristo. La magnitud del poder de Jesucristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia, a la iglesia. Su reino entonces es un reino de poder, no es de este mundo. Así lo declara el Señor en Juan capítulo 18 versículo 33, cuando dice: respondiendo Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, ¿cómo es que se pelean las batallas de Cristo? ¿Cómo es que nosotros podemos pelear esta batalla? Dice aquí, lo que estamos leyendo en este folleto, en estas hojas, ¿qué dice? Su batalla se libra contra las huestes de Satanás y los vencerá, según Apocalipsis capítulo 17 versículos 14. Pelearán contra el Cordero. ¿Y qué dice? Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Mire, hermano, qué privilegio estar de parte del Señor. ¿Cómo somos llamados? Primero fuimos llamados. ¿Y cómo somos nombrados? Elegidos. ¿Y qué más? Y fieles. ¿Por qué? Porque le hemos reconocido como Señor de nuestras vidas, pues. Porque usted tiene el entendimiento que Él es el Señor de su vida. Ese es un llamado muy especial el que el Señor te está haciendo. No es a cualquiera. Dios, el Rey de Reyes, el soberano de los reyes de la tierra, te ha hecho un llamado a ti para que tú vengas a someterte a su gobierno, a su señorío, para que seas llamado fiel. ¿Cuántos dan gracias a Dios? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Será que ese fue el Cristo que aceptamos nosotros o aceptamos otro? Este no fue el que nos presentaron. Hoy se los estoy presentando, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que a partir de hoy Misión Cristiana del Calvario en Arlington reconozca que Jesús es el Señor. Aleluya, amén. Dice aquí el profeta Isaías, conocía a Dios. Es más, era un profeta que profetizaba del Señor, recibía palabra de Dios, y también dice que él tenía un entendimiento o conocimiento de quién era Dios. Pero un día, dice Isaías 6, capítulo 6, versículo 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, ¿qué dice que pasó? Vio al Señor sentado sobre un trono. Déjeme decirle una cosita aquí. Isaías conocía a Dios, era profeta de Dios, pero sus ojos estaban puestos en un rey llamado Usías. ¿Por qué Isaías no podía ver a Dios como rey? Porque tenía un rey terreno que se llamaba Usías. ¿Por qué no hemos visto a Jesucristo como rey aquí en la tierra? Porque a lo mejor tenemos un rey o una reina aquí en la tierra. ¿Me doy a entender? Hasta que se murió Usías, entonces dice: vi yo al Señor sentado en un trono. Hermano, quite su rey que usted tiene. A lo mejor su rey es su trabajo, su rey es su negocio, su rey es su empresa, su rey es su nación, su rey es ¿qué? El sueño americano. No sé quién puede ser tu rey, pero quite ese rey para que entonces tú puedas ver al Rey de Reyes sentado en su trono. Aquí dice claramente: en el año que murió el rey Usías, ¿qué dice que pasó? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Y qué dice?
y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Algunos no ven que la gloria de Dios, algunos solo ven catástrofes. Uy, México ahorita el terremoto. ¿Sí supieron del terremoto en Guatemala, en México, verdad? Uy, el huracán María. ¿Cómo se llama María? El huracán que viene por Puerto Rico. ¿Ah? José y María están. Padre Santo. Y algunos solo estamos viendo las cosas humanas, pero ¿cómo está la tierra? Llena de su gloria. Es que miren, pues, cuando nosotros no vemos a Cristo como el Rey de Reyes, solo vemos catástrofes, ruinas, destrucción, hambre, penas, escasez, Trump, vemos un montón de cosas negativas. Pero fíjese que yo veo a Trump positivamente. Mire, por lo menos se quitó la ley de los homosexuales. Ya se pueden tener las leyes, ya se puede predicar la palabra en las escuelas. Ya hay una semana de oración en la Casa Blanca. Pero usted solo lo ve: ay, nos van a correr, ay, nos van a mandar. Pues que lo manden a predicar a su país, hermano. Si es el plan de Dios que usted se regrese a predicar ahora a Cristo, ¿a qué le tiene miedo? ¿O usted cree que Dios no lo va a sustentar allá en su país? Sí, amén. Si no, pregúntele a la hermana. Ella lo quiere aquí, ¿verdad? Y a lo mejor el Señor los quiere allá, todos allá, ¿eh? Sí. Lo que nosotros debemos decirle: Señor, sea tu nombre glorificado. Amén. Como dijo aquel: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Amén. Él es soberano, Él es Rey, Él es el Señor de todo. Él tiene control de mi vida, aquí o allá, donde quiera que esté. Él es el Señor. Aleluya. No dependo de Trump, no dependo de mi trabajo. No dependemos de eso, hermanos. Dependemos del Rey que es soberano sobre todas las cosas. Tiene control de mi vida. Amén. Ahorita porque tiene trabajo, ¿eh? Cuando le quiten el trabajo, a ver qué va a pasar. ¿Va a ser glorificado el nombre del Señor? Eso sí. Así debe ser. Que el Señor tiene el sustento de nuestra vida. Él sabe todo lo que nos corresponde. Bueno, veamos entonces. Viene Isaías, y hasta que se le murió el rey, entonces vio que toda la tierra estaba llena de su gloria. ¿Cómo deben ver los que reconocen a Jesucristo como el Señor? Que toda la tierra está llena de su gloria, aunque caigan a un lado 1000 y a su lado 10,000. Usted debe ver la gloria de Dios. Hubo un momento en que Acapulco fue la ciudad más violenta de México. Estaba catalogada como la ciudad más violenta. Y de veras, hermanos, una cosa terrible. Descabezados, colgaban las cabezas en los puentes. Nadie quería salir. Pero nosotros viendo la gloria del Señor, ¿sabe por qué? Porque había una manifestación del poder de Dios. A pesar de que el enemigo estaba haciendo sus cosas, nosotros estábamos viendo la gloria de Dios. Aleluya, sigamos. ¿Dónde íbamos? ¿Qué versículo? Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¿qué dijo? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre de inmundo de labios. Mire, ¿cómo vio Isaías su condición? Cuando él vio a Jesucristo como el Señor, se dio cuenta de su condición. Mientras él no miraba a Cristo como el Señor de su vida, él creía que estaba bien.
Y profetizaba, hermanos, profetizaba. Era el gran profeta. Tenía palabra de Dios, pero también tenía labios inmundos. ¿Qué significa que tenía labios inmundos? Que también hablaba disparates, pues. Hay hermanos que a lo mejor predican bien bonito, cantan bien bonito, enseñan bien bonito, pero también quién sabe qué hablan allá en su trabajo. Pero cuando Isaías vio a Jesucristo como el Rey sobre todas las cosas, se dio cuenta de su condición. Ay de mí que soy hombre de labios inmundos y que también habito en medio de, ¿qué dice? De un pueblo que tiene labios inmundos. Entonces él pudo ver la situación no solamente de él, sino pudo ver la situación de sus conciudadanos. Y dijo: porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando usted y yo no vemos a Jesucristo como Rey, como el majestuoso y soberano Señor, hermanos, es por eso es que nuestra condición no ha sido revelada. ¿Cuál es? Pero cuando nosotros veamos a Jesucristo, hermanos, vamos a querer anhelar la santidad de Dios, vamos a querer anhelar servir al Señor, vamos a querer caminar en santidad como Él demanda santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿cómo vamos a ver la santidad de Dios? ¿Y cómo vamos a anhelar la santidad de Dios? Solamente viendo a Jesucristo como el Señor de señores. Solamente viendo a Jesucristo como el amo, el dueño, el patrón, el jefe, el amo, la cabeza de mi vida, es que entonces voy a ver cuál es mi condición. Hermanos, si no predicamos el señorío de Jesucristo, eso no se predica solamente con nuestros labios, se predica con nuestro estilo de vida. Por eso es que la gente no se convierte, porque no hemos presentado el señorío de Jesucristo. Ese es el tiempo que como Misión Cristiana del Calvario ahora veamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, pero así como el Señor se ha presentado en esta noche para nosotros, que de esta manera presentemos el Evangelio del reino de Dios, presentando a Jesucristo como la autoridad en nuestras vidas, que sea evidente, para que no sea solamente conocido que vengo al templo, sino que yo pueda expresar con mi vida que Él es el Señor de mi vida. Aleluya, que pueda caminar en esa santidad de Dios. Entonces no es solamente decirle: ¿acepta usted a Jesús como su Salvador? Tampoco es: ¿acepta usted a Jesús como su Señor y Salvador? No, es explicarle todo esto. Imagínense la clase de conversiones que van a haber. ¿Qué clase? Esa persona que confiese a Jesucristo como el Señor, cuando venga a la iglesia, ¿cómo va a venir? ¿Qué clase de creyente va a ser? Pues un creyente donde reconoce a Jesucristo como Señor, aunque le digan lo que le digan, aunque lo persigan, aunque lo golpeen, aunque lo azoten, incluso hasta que lo quieran matar. ¿Qué va a hacer ese creyente? Nada lo va a detener. No va a haber nada que lo va a detener, ni la deportación, ni el trabajo. Y así lo deje su mujer, o lo deje su marido, o lo dejen sus hijos, nada va a detener a ese hombre y esa mujer de Dios, porque reconoce que Jesús es el todo en su vida. Aleluya. Con razón decía el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hermanos, este es el calibre que el Señor quiere que nosotros tengamos en cuanto a reconocer el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Créanme, hermanos, cuando el Señor me empezó a hablar de muchas cosas, yo lo sabía, déjenme decir, yo he predicado muchas veces sobre eso, pero cuando el Señor me empezó a hablar y a mostrarme las escrituras, yo estaba dormido. Esos versos que están ahí, esas escrituras están en la palabra, pero yo estaba dormido, hermanos, cuando el Señor me empezó a hablar. Yo nunca había visto lo que dice Romanos 14:11. Y el Señor me empezó a hablar sobre esto. Yo le dije: Señor, perdóname, porque no te he visto como el Señor de mi vida. Yo me arrepiento y hoy te confieso como el Señor de mi vida. No importa que haya sido apóstol o pastor,
Pero yo te digo, Señor, quiero que tú seas el Señor de mi vida. Reconozco que tú eres la cabeza y la autoridad de mí. Lo que tú digas, Señor. Yo quiero desafiarte en esta noche. A lo mejor te arrepentiste de tu vida vieja, pero no has visto a Jesucristo como lo tienes que ver hoy. A partir de hoy tu vida debe ser ver a Jesucristo como el Señor, como el dueño, el soberano, el jefe, la autoridad, el amo de tu vida. Aleluya. ¿Qué tal si doblas tus rodillas en esta noche y haces una confesión a Él, no a mí, no conmigo? Haces una confesión al Señor y le dices: Señor, yo hoy vengo a ti para juramentarme contigo. No porque el apóstol David me esté diciendo, no porque hayan venido otros hermanos a decírmelo, sino porque yo reconozco que tú eres el Señor. Hoy vengo a ti, Señor, para verte como el Rey. Quizá en mi vida han habido otros reyes, como Isaías. Isaías, mientras Usías vivía, él no te había visto como el rey. Hasta que Usías murió, Isaías pudo verte a ti como el Rey de reyes y Señor de señores. En esta noche, Señor, venimos delante de ti reconociéndote como el Señor de nuestras vidas, el amo, para que yo te pueda servir, Señor, como tú eres el amo, yo soy tu siervo. El amo va a decir lo que debo hacer y tú eres mi amo, voy a hacer lo que tú digas. Tú eres el dueño de mi vida, te pertenece todas mis capacidades, mis habilidades, mis talentos, mis dones. Todo te pertenece, a mi cuerpo, mis labios, mi vida, mi mente, todo, Señor, te pertenece. Tú eres el dueño de mi vida. Hoy te rindo mi vida entera, Señor, mis pensamientos, mis habilidades, mis talentos, todo lo que he pensado que es mío realmente es tuyo. Tú eres el dueño de todas estas cosas. Yo vengo a reconocerte esta noche, Señor, como el soberano de mi vida, que yo no puedo decidir por mí mismo, sino que el que va a decidir eres tú en mí. Tú me dirás lo que debo hacer y yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Yo no dependo ni de las circunstancias ni de las personas que me rodean. No dependo del trabajo que tengo ni de la habilidad que tengo. Dependo de ti porque tú eres el que es soberano. Tú decides por mí lo que se va a suceder, lo que vendrá en el futuro, lo que pasará hoy, lo que pasará mañana. Está en tus manos, Señor. No depende de lo que yo pueda hacer ni de lo que yo pueda tener, sino todo depende de ti, porque tú eres el soberano de mi vida. Esta noche, Señor, yo te reconozco como el jefe, como la cabeza, como el que decide, como el que toma las decisiones, y yo me someto a ti para obedecerte, Señor. Tú eres el Señor de mi vida. Tú eres la cabeza de mi vida, para que yo te obedezca. Rindo hoy mi vida a ti, Señor, y te confieso como el Señor de mi vida. Hago un juramento, Señor, delante de ti. Hago el juramento delante de ti. De servirte como el Señor de mi vida, de servirte como el amo de mi vida, de hacer como tú has dicho, Señor. Con razón el apóstol Pablo decía a los romanos
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Como dice el profeta Isaías: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Hoy, Señor, venimos para juramentarnos contigo, para confesar que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Hoy te confesamos, Señor, para que lo que tú digas, lo que tú mandes, lo que tú ordenes, Señor, lo vamos a hacer. Te bendecimos, Padre. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo y mostrarnos el camino. Así como Jesucristo se sometió al Padre en obediencia, así también nosotros hoy nos volvemos a ti para hacer como tú dices, Padre. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Te bendecimos, Padre. Gracias, Señor Jesús, por mostrarnos lo que ya sabíamos, pero por ampliarnos el entendimiento y llevarnos a un trabajo evangelístico profundo y de bendición para las personas que son llamados a tu reino. En el nombre de Jesús te bendecimos, Padre Celestial. Amén. Aleluya. Aleluya. Isaías 45, versículos 22 y 23. Ahí estaba y como que apenas ayer pusieron el verso. Pero dice el Señor: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia
y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ya estaba escrito, hermanos, lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos, cuando le dice a los Romanos capítulo 10 versículo 9, que si confesares con tu boca, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso usted debe jurar a Jesús como el Señor de su vida. Hoy usted le dijo: Señor, yo te juro como el Señor de mi vida. Vívalo, expréselo. En todo lo que Él mande, hagamos como el Señor dijo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero seguir, pero sé que ustedes ya si quieren ir a su casa, pero el viernes, con ayuda del Señor, ¿verdad? Vamos a aprovechar el viernes para seguir explicando un poquito más sobre lo que usted ya sabe, no porque usted no sepa, sino lo que el Señor quiere, que hagamos un trabajo efectivo. Imagínense qué clase de conversiones, qué clase de creyentes van a ser estas personas que reconocen a Jesús como el Señor. Entonces eso va a traer una cosecha de personas que verdaderamente van a poder ser modelos, que verdaderamente van a modelar a Jesucristo, porque no van a titubear, van a estar determinados a seguir al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, y voy a dejar el tiempo con la sierva del Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito.